Buenas noches, mi querida iglesia, Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los días lunes. Los libros que nos corresponden el día de hoy son Primera y Segunda de Corintios. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Sé tú en este estudio bíblico, Padre amado, que sea edificación en la vida de cada uno de nosotros. Te pongo en tus manos, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos, que ha dispuesto su corazón para también aprender más de ti. Sé tú, Señor, obrando nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios. Este es el libro número 46 de la Biblia, número 7 en orden del Nuevo Testamento. Es la segunda de las 13 epístolas o cartas de Pablo y tiene un total de 16 capítulos y 437 versículos. Es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Corinto. Mandaba carta a los lugares donde visitaba para recomendarles algo o exhortarlos. La iglesia de Corintios fue nombrada así por la ciudad de Corinto, con la excepción de las epístolas personales dirigidas a Tito, Timoteo y Filemón. Todas las cartas de Pablo llevan el nombre de la ciudad a la cual él visitaba. Fue escrita desde Éfeso cerca del tiempo de la Pascua en el tercer año del viaje de Pablo, cerca del año 54 después de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué se escribe Primera de Corintios? Existen tres razones concretas que impulsaron a Pablo a recibir esta primera carta a la iglesia de Corintios. En primer lugar, él había recibido noticias por parte de la familia de Cloé de que había discordias en la congregación. En segundo lugar, había recibido una misiva de la congregación en la que se le planteaban varias preguntas. Esto ya que en el capítulo 7 las preguntas se tocan en las respuestas de Pablo. Él escribe en cuanto a, ahora paso a, como dando respuesta a algunas preguntas que se le habían dado. Y en tercer lugar, encontrándose Pablo en Éfeso, vino a ver una delegación de 3 miembros de la iglesia de Corintios y le trajo un informe de la situación que estaba reinando allí. Pueden haber sido ellos mismos los que entregaron esta carta de vuelta a la congregación. Estas tres fuentes de información convencieron a Pablo de la necesidad de escribir una carta cuanto antes a la iglesia de Corintios, ya que tenían problemas serios que casi nos resulta extraño que Pablo considerara a esta iglesia aún como cristiano, ya que los varios males que afectaban a la iglesia de Corintios tuvieron su raíz en el trasfondo racionalista de la cultura griega. La ciudad de Corinto se encontraba al sur de Grecia y era una de las principales ciudades al nivel del comercio, y allí transitaban muchas personas de muchas culturas y fueron los que prácticamente también dieron paso a traer otro tipo de culturas y desenfrenos inmorales, sexuales. Había mucha depravación, se habla que también había incesto a la propia ciudad, ¿no? Entonces, esta primera carta a los Corintios sirve como un modelo para tratar problemas comunes que las iglesias confrontan, especialmente las nuevas. La iglesia en Corintio, una ciudad conocida por su corrupción moral, había sido recientemente establecida cuando Pablo envió esa carta, o sea, era una iglesia nueva. Y Pablo había estado con ellos 18 meses, ¿ok? Ya luego, estando en Éfeso en su tercer viaje, se enteró de estos problemas y es cuando escribe la misma, ya que esta iglesia continuó con sus patrones de conducta, repitiendo los mismos pecados. Otros continuaban malentendiendo verdades cristianas acerca de las influencias de las enseñanzas falsas.
Otros se dieron a conocer porque decían que seguían a Cristo, otros decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Pedro. No había unidad. Había también informes sobre la inmoralidad sexual que había, y Pablo esperaba volver a visitar esta iglesia pronto, pero antes le manda esta carta de exhortación para que ellos pudieran corregir lo que necesitaba ser corregido. Después de saludarles y de una oración de acción de gracia, comienza Pablo de inmediato a enseñar acerca de esta conducta que necesitaba ser corregida. En vista de serias divisiones en la iglesia, Pablo apela por la unidad entre sus lectores, enfatiza la necesidad de la unidad y los medios para lograrla. Comenzando con el capítulo 7, cambia de la corrección de conducta a considerar asuntos mencionados en la carta de los Corintios. Contesta varias preguntas acerca del matrimonio, enseña sobre el uso apropiado de la libertad cristiana. Al discutir si los cristianos debieran comer alimentos previamente sacrificados a los ídolos, ilustra sus enseñanzas con su propio ejemplo y la experiencia que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Pablo describe la oración que honra al Señor, contestando las preguntas acerca de la apariencia apropiada de los participantes. Habla también del abuso en la comunión, de la Santa Cena y el uso apropiado de los dones espirituales. Concluye su respuesta a las preguntas instruyendo sobre la resurrección, la ofrenda para los creyentes en Jerusalén que estaban necesitados y sus planes de viaje misionero. La carta de Pablo a los Corintios ayuda a los creyentes a madurar en su entendimiento de Cristo y corregía algunas de las falsas enseñanzas que estaban floreciendo. Pablo destacó lo real de la muerte y la resurrección de Cristo antes quienes habían empezado a negar la resurrección de los muertos. Se puede decir entonces que esta es una carta de corrección y exhortación. Ahora bien, la segunda carta de los Corintios, esta carta fue escrita pocos meses después de la primera, tiene 13 capítulos y un total de 256 versículos. Esta segunda carta, Pablo, después de enterarse de parte de Tito que su primera carta había hecho que muchos se arrepintieran, también se enteró de que habían llegado allí falsos profetas predicando un evangelio falso y a la vez rechazando la autoridad de Pablo. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de algunos, sino también contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. Esta carta es una respuesta de Pablo después de ver los resultados de la primera. Escribe esta segunda ya que son varias, se cree que son varias cartas en una. También hay una respuesta en cuanto al caso de la inmoralidad de la primera. El hombre se arrepintió y esto dio mucho gozo a Pablo. Se toca el punto de los planes que él tenía de visitarlos. La reprobación espiritual con frecuencia provoca reacciones variadas y así sucedió en la iglesia de Corinto. Como resultado de la carta anterior de Pablo a ellos, muchos de los creyentes corrigieron su conducta pecaminosa y comprendieron mejor las verdades cristianas básicas. Sin embargo, no todas las noticias eran buenas, ya que una minoría de la gente en la iglesia no se había arrepentido y su resentimiento contra Pablo iba en aumento. Peor aún, habían falsos maestros que se oponían a Pablo y su evangelio de la gracia. Continúan infiltrándose en la iglesia. Y Pablo había invertido bastante tiempo en la vida de estos creyentes. Recuerden que él estuvo con ellos aproximadamente 18 meses. Ya les había escrito una vez, ya les había visitado. Durante todo este tiempo se nota el amor profundo de Pablo hacia ellos.
En esta carta, Pablo quería que sus lectores supieran que la defensa definitiva de su apostolado y su autoridad era la gracia de Dios que le fue mostrada como un recién llegado, en comparación con los apóstoles que le precedieron. Al final de la carta, Pablo prometió a los creyentes en Corinto una tercera visita. Después de sus saludos iniciales, explica su primer propósito, describir su ministerio a quienes en Corinto lo apoyaban. Él escribe la integridad de su ministerio, su interés sobre lo que es superior a la ley, de lo que controla, cómo es en comparación con otros y su alegría por las vidas cambiadas. En los capítulos 8 y 9, Pablo explica su segundo propósito, completar los detalles de la colecta para los cristianos en Jerusalén que estaban en necesidad. Y ya el propósito final de esta carta es el de defender su apostolado contra lo que se le oponía. Defiende su legitimidad con relación a Dios, al mismo, a su contenido sobrenatural y a otras personas. Los saludos finales ya los vemos en el capítulo 13 y revela más de sus sentimientos personales acerca del ministerio cristiano. Entonces podemos decir que la primera carta de Corintios, una carta de corrección y exhortación, y esta segunda carta, una carta donde él defiende su apostolado, pero dejando claro que el mismo proviene de la gracia de Dios. Queridos hermanos, espero que este estudio haya sido de edificación para sus vidas. Que Dios los bendiga.